Ahorita vamos a entrar en lo que es ya el último tema del curso, que es el lema de regularidad. El lema de regularidad, algo les había mencionado algo cuando estamos estudiando el número de Ramsey, que era sobre una generalización de Van der Waals. Que este resultado nos decía, tenemos una coloración sobre N, y dada esta coloración encontramos una progresión aritmética monocromática. Pero hay una conjetura de Erdős y de Turán que decía, bueno, las coloraciones no es realmente necesario. Lo que se ocupa es que sea un conjunto que tenga bastantes elementos de los naturales. O por lo menos esta hipótesis debería ser suficiente. Pues era una conjetura. Que era que si A tiene densidad superior positiva, donde la densidad superior quería decir tome el conjunto A, intersèquelo con los primeros, tome el conjunto A y ver cuántos elementos hay de inicio. En los primeros n elementos de 1 a n, ¿cuántos están en A? Digamos esto entre n para tener una densidad, un número entre 0 y 1. Y tomemos el límite superior cuando n va para infinito. Pues si este número es positivo, lo que está diciendo aquí es, si este número es positivo, entonces A contiene una progresión aritmética. Donde si hacíamos la coloración, vamos a tener que algunos conjuntos tienen que tener densidad mayor que 1 entre la cantidad de colores. Densidad superior. ¿Ok? Entonces, este resultado pues, estuvo abierto por un tiempo. Hasta que Semeredi dio con la respuesta. Entonces, Semeredi en 1975 responde de forma afirmativa. Se dice sí, la conjetura es correcta. Si tenemos un conjunto con suficiente densidad, entonces vamos a tener una progresión aritmética. Y aquí es bueno decir que este resultado ya era conocido antes para k igual a 3, para progresiones de longitud 3, que no es necesariamente algo sencillo ver que hay progresiones de longitud 3 si el conjunto es denso. ¿Okay? Entonces, lo que hizo Semeredi fue asociar una progresión aritmética a un grafo. Bueno, toda la estructura de n la asocia a un grafo, que la relación de este grafo le permita ver cuándo hay una progresión aritmética. Entonces, algo que hicimos para el teorema de Schur había sido encontrar una tripleta monocromática. Habíamos usado restas en el sistema de Schur y esas restas nos daban aristas en un grafo y luego lo coloreamos. Entonces aquí la idea era parecida, transformar esas progresiones aritméticas y esta estructura de los enteros a un grafo. Y en este grafo él usa un lema que resulta ser bastante importante, que es el lema
de regularidad. Entonces, Semeredi desarrolla una herramienta ahora conocida. Bueno, pues es una herramienta que se queda con ese nombre, pero en ese momento es un lema nada más. O sea, nada más dice, mostremos este lema, que se vuelve una herramienta. Una herramienta usada como lema. Entonces, con esta herramienta, lo que él puede hacer es aproximar grafos densos. Densos. Bueno, un grafo denso quiere decir que tiene bastantes aristas. Es denso y G es denso. Básicamente quiere decir que si vemos la cantidad de vértices de G como una función de n, digamos que varía, o perdón, si vemos el número de vértices como n, viendo n como una variable, entonces que el número de aristas sea de orden cuadrático. ¿Sí? O sea, quiere decir que puede tener por lo menos un porcentaje del número total de aristas. Pero si es menos, diríamos que es disperso. Entonces aquí, bueno, esto quiere decir que el número de aristas siempre está acotado por n cuadrado medios, así que esto en realidad es una cota inferior para el número de aristas. Esto sería que el número de aristas de G, eso sería decir que el número de aristas de G tiene que ser por lo menos una constante que puede ser tan pequeña como uno quiera, pero que esté ahí para acotar n, que esté para acotar por debajo. Y nosotros decimos que si el número de aristas de G es O pequeña de n cuadrado, decimos que G es disperso. Son grafos que no tienen tantas aristas. Bueno, este lema de regularidad lo que hace es aproximar G en bloques de grafos con propiedades que sean aleatorias. Entonces, ¿sí? El lema de Semeredi o el lema de regularidad aproxima grafos por medio de bloques que tienen propiedades que vamos a llamar pseudo-aleatorias. Entonces que se ve como el grafo aleatorio, es lo que trata de decir aquí. Bueno, okay. Entonces, eso es una pequeña introducción. Para definir el lema formalmente, tenemos que empezar con unas pequeñas definiciones. Primero, tal vez un dibujo, más o menos así habíamos terminado la clase anterior, y era decir, bueno, ¿cómo se ve un grafo aleatorio? Básicamente un grafo aleatorio, la cantidad de aristas entre estos dos conjuntos
sería un número P. Básicamente uno espera tener un número P por el tamaño de A, por el tamaño de B. Aristas. ¿Okay? Quiere decir, P es un número entre 0 y 1. Es básicamente la densidad de un grafo aleatorio. Entonces, P básicamente sería la cantidad de aristas. La cantidad de aristas entre A y B dividido entre el tamaño de A y B. Vamos aquí básicamente. ¿Verdad? Aquí este número es el número de aristas de A y B, entonces pasamos el A y el B a dividir. Y lo que teníamos aquí es que si uno toma subconjuntos de A y subconjuntos de B, tenemos que tomamos un conjunto X aquí y un conjunto Y aquí. Entonces, como el grafo es aleatorio, uno esperaría que entre X y Y también haya P por tamaño de X por tamaño de Y aristas. Entonces, uno espera P por tamaño de X por tamaño de Y aristas. Quiere decir que P, de nuevo, si pasamos a dividir, viendo que este es el número de aristas de X y Y, debería coincidir con la cantidad de aristas entre X y Y dividido entre el producto de X y Y. Entonces, que es una proporción que tenemos entre la cantidad de elementos. ¿Okay? Entonces, el resumen de esto es decir que si el grafo con componentes AB es aleatorio, tendríamos que este cociente debería estar cerca del otro cociente si X es un subconjunto de A y Y es un subconjunto de B. ¿Okay? Entonces así es como se ve un grafo aleatorio. Este número de aquí lo vamos a llamar la densidad de los conjuntos de la pareja. Entonces este de aquí sería la densidad de A y de B. Entonces en un grafo aleatorio, la densidad es P, la probabilidad de este grafo aleatorio. Y si el grafo es aleatorio, uno espera que la densidad de un conjunto grande coincida con la densidad de un subconjunto, típicamente hablando. Okay. Eso sí, bueno, como el grafo es aleatorio, en realidad uno espera que pase cualquier cosa, ¿verdad? Si hay muchas aristas, muchísimas aristas, perdón, si hay muchos vértices, uno espera, aunque típicamente la mayoría de vértices tienen grado P por el tamaño de B, uno esperaría que haya un vértice con un grado muy grande, otro con grado muy pequeño. Incluso si hay muchísimos vértices, no sería raro encontrar tal vez un vértice con grado 0. Quiere decir que esta propiedad aquí deberíamos pedir que X y Y no sean muy pequeños. No muy pequeños. Y eso es porque puede haber irregularidades, ¿verdad? Entonces uno espera que no haya muchas irregularidades. Pero si X y Y son muy pequeños y solo tienen las irregularidades, podríamos tener algún problema. Entonces la primera definición que vamos a usar aquí es la que se conoce como la epsilon regularidad. Entonces, dado un epsilon mayor que 0, decimos que una pareja A, B, eso sí, hay un grafo base, entonces tenemos que A y B son subconjuntos de los vértices de G. Y podemos pensar que son disjuntos, aunque realmente no es necesario, no es completamente necesario. Vamos a decir que una pareja A, B es epsilon regular, sí,
para todo X subconjunto de A, con el tamaño de X que no sea muy pequeño, quiere decir que debería ser por lo menos una fracción epsilon de A. Lo mismo para un conjunto Y de B, que tenga una fracción con tamaño, una fracción epsilon de B, de los vértices. Se cumple que la diferencia entre las densidades es menor o igual o menor estricto, voy a ponerle menor o igual, que epsilon. Esto es lo mismo que decir que la densidad de la pareja B menos la densidad de la pareja X y Y es menor o igual que epsilon. Sí, bueno, aquí el epsilon, vean que aparecen dos partes de este problema. Una en los tamaños de los conjuntos. Entonces, aquí decimos los conjuntos no son muy pequeños. Y la otra, entre la diferencia de las densidades. Y si uno quiere hacer una aproximación, realmente no hace falta que el epsilon de arriba, o mejor dicho, los dos epsilon de arriba, sean lo mismo que el epsilon de abajo. Uno podría introducir dos parámetros y decir, bueno, que no sea tan pequeño como un eta, pero que la diferencia sea máximo un epsilon. Solo que no hace falta complicarse con esos detalles. Es más fácil tomarlos como el mismo valor, porque al fin de cuentas uno se podría quedar con el más pequeño de los dos, por ejemplo. Y otra cosa aquí que podríamos ver es que, bueno, una observación pequeña, es que si AB es epsilon regular y tomamos un numerito más grande que epsilon, entonces la pareja AB es epsilon prima regular. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Bueno, si ustedes ponen aquí un número más grande, o sea, si ustedes saben que agarrar un 10% de los vértices cumple que la distancia está menor o igual que 1 entre 10, entonces si uno agarra un 20% de los vértices, uno sabe que la distancia, bueno, eso es más grande que 1.10 de los vértices, entonces sí satisface esta hipótesis y sabe que la diferencia es menor que 1.10 y por lo tanto es menor que, ya creo que dije los números en fracción y decimal mezclados. Tal vez puedo crear confusión con eso. Entonces mejor pongámoslo aquí, anotémoslo, que es que si X tiene tamaño mayor o igual que epsilon prima por A, entonces este número va a ser, por supuesto, mayor que epsilon por A. Y luego, aquí donde decimos esta distancia es menor o igual que epsilon, tendríamos que es menor o igual que un epsilon prima. Entonces eso lo que nos quiere decir es que entre más pequeño sea el epsilon, más información nos da. Pero también nos dice que es una especie de noción de distancia. Porque esto lo que nos está diciendo es que de cierta forma están cerca. Entonces entre más expandamos una bola, más contiene. Entonces tiene esa monotonía por ahí. Veamos una propiedad interesante
que tienen las parejas epsilon regulares. Vamos a empezar con la primera propiedad. Vamos a poner la propiedad aquí. Es que si A y B es una pareja epsilon regular, con densidad un número D, entonces, si uno lo piensa como que sea aleatorio, quiere decir que casi todo vértice debería tener una proporción de vecinos en B. Si A como A es una pareja epsilon regular con densidad D, casi todo vértice en A tiene cerca de T por el tamaño de B, vecinos en B. Y vamos a poner entre comillas. ¿Sí? Entonces, si nuestro grafo es aleatorio, nosotros estamos pensando la densidad es como la probabilidad de este P. Nosotros sabemos que aquí hay una densidad D entre las aristas. Entonces uno esperaría que típicamente uno toma un vértice cualquiera y su vecindario debería tener tamaño alrededor de veces el tamaño de B, ¿verdad? Básicamente, si pensamos P como probabilidad, el valor esperado de los vecinos era P por la cantidad de vecinos potenciales, uno por cada elemento de B. Resulta que esa es una propiedad que se captura muy bien con la epsilon regularidad. También es importante estar recordando siempre que el epsilon es una noción de cercanía. Entonces va a haber algunos detalles técnicos más adelante en los que se haya que decir, bueno, qué tan pequeño es este epsilon. Pero intentemos pensarlo de una forma informal en el sentido de estamos aproximando. Entonces quiere decir cerca. Cerca, bueno, estos epsilon, el de arriba y el de abajo dicen cosas diferentes, porque el de abajo dice estas densidades están cerca, el de arriba dice la proporción de vértices que estamos tomando no es muy pequeña. Básicamente, o no sé si lo estoy pensando bien, pero que esas densidades estén cerca, básicamente quiere decir que si vemos el grafo como localmente, se ve igual al grafo grande. O sea, como que la pareja A, B se ve parecido a la pareja XY cuando hacemos como zoom. O Sí, son... eso también es cierto, digamos. Si uno ve la pareja y la encoge a X y Y, pues sí, las escogencias que se hacen siguen siendo como aleatorias, entonces sí deberían verse parecidos. Sí. Ok, gracias. Okay. Entonces, la primera noción que vamos a mostrar, entonces, aquí recordemos qué pasa en un grafo aleatorio. Si AB es aleatorio, cada arista se escoge con probabilidad P. Entonces uno sabe que el valor esperado del grado de un vértice X, tomando X en A, es P veces el tamaño de B, usando linealidad de esperanza. Para cada B hay una pareja que puede aparecer con probabilidad P. Entonces esta propiedad 1 nos dice que esto se mantiene aquí. Y aquí estamos pasando de esperanzas
a que en efecto tenemos el objeto. Porque en un grafo aleatorio, aunque sí se puede ver por ser binomial, que típicamente el valor va a estar cerca, en realidad vamos a cambiar esperanzas por valores precisos. Es decir, si en el grafo aleatorio esperamos este número, aquí vamos a ver qué es lo que encontramos. Típicamente eso es lo que encontramos. Ok. Entonces, casi todo vértice quiere decir, tenemos que encontrar un parámetro de distancia y ese parámetro va a ser un épsilon. Vamos a darlo como épsilon, en este casi todo. Y el cerca también va a ser el mismo épsilon. Entonces, de nuevo aquí hay un épsilon que sirve para dos papeles, entonces uno podría pensar en dos parámetros distintos, pero eso nos complicaría más las cosas. Entonces es mejor quedarnos con un solo parámetro. Okay. Entonces, lo que vamos a probar, bueno, esta es la propiedad escrita de forma informal. Formalmente, lo que vamos a probar es esto. Si A, B es épsilon regular con densidad D, entonces, todo vértice de A, salvo a lo sumo una fracción de 2 épsilon del tamaño de A, tiene grado entre D menos épsilon por el tamaño de B y D más épsilon por el tamaño de B. Vamos a hacer la prueba. Y vamos a tomar por un lado los vértices con grado pequeño y por otro los vértices con grado grande. Entonces, sea X el conjunto de vértices en A, tal es que el grado de X es menor o igual que delta menos épsilon por el tamaño de B. ¿Quién me puede decir cuántos vértices tiene? Bueno, pongámosle un estricto aquí, porque igualdad no hay problema. ¿Quién me puede decir qué tan grande es X? ¿Qué nos dice épsilon regularidad sobre el tamaño de X? Es posible, vean una cosa, pues sí, es una propiedad nueva, pero nos habla sobre tamaños de conjuntos y densidades. Entonces hay que de alguna forma involucrar esas dos cosas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ya tenemos que X es un subconjunto de A. ¿Qué pasa si es muy grande? Entonces, es posible tener que el tamaño de X sea mayor o igual que épsilon por el tamaño de A. ¿Verdad? ¿Será que X satisface esta primera hipótesis? ¿Sí? Entonces, veamos qué pasa en ese caso. Suponga que X es mayor o igual que épsilon por el tamaño de A, el tamaño de X. Hagamos un dibujo, eso sí, tal vez este es A.
Este es B. Aquí estamos tomando X, los vértices con grado menor o igual que D menos epsilon por la cantidad de vértices de B. Para usar epsilon regularidad, ocupamos hablar de un X contenido en A y de un Y contenido en B, ¿verdad? Entonces hay que tomar un Y. Todo E. Vamos a ver. Si aquí queremos que sea el vecindario X, hay que tener cuidado porque queremos que sea grande, ¿verdad? Queremos que tenga esta hipótesis. Entonces, tomemos todo B, como dice Kevin. ¿Por qué no? ¿Qué pasa si hacemos eso? Todo igual a B. Entonces, claramente, el tamaño de Y va a ser el tamaño de B, que es mayor o igual que epsilon por B. Bueno, asumimos que epsilon es 1, o si no, en realidad no hay nada que probar. ¿Qué nos dice la epsilon regularidad? Nos dice que el número de aristas entre X y B entre el tamaño de X por el tamaño de B menos el número de aristas de entre A y B sobre el tamaño de A por B, nos dice que esta diferencia está acotada por un epsilon. Eso sí, este número que está aquí es D, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir del número de aristas entre X y B? ¿Cuántas aristas hay entre X y B? D menos epsilon, tamaño de B por tamaño de X. O sea, más o menos por ahí. Sí. Entonces, ¿cuál es el número de aristas? Sume en X el grado de X. Y nosotros sabemos que este número era por escogencia de X. Cada uno de estos es menor que una proporción de menos epsilon por el tamaño de B. ¿Okay? Y esto aparece por cada elemento de X. Entonces, esto nos dice que la densidad de X, entre X y B, que es este cociente entre B y X, es a lo sumo. De hecho, es menor estricto, y esto sí es importante, que sea menor estricto, que D menos epsilon, Si nosotros tomamos la densidad de A y B y le restamos la densidad de X y Y, esto va a ser mayor estricto que D, quitándole D menos epsilon, o sea que es mayor que epsilon. Y eso contradice esta parte de aquí. Epsilon está fijo, es positivo, se piensa como un número que es pequeño, pero no estamos tomando límites, por lo menos no en este momento. Entonces, solo está fijo, pensando que es pequeño, o si no, realmente no decimos nada. Empezamos con una pareja que es epsilon regular. Entonces, cuando nosotros decimos epsilon regular, pensamos que es un comportamiento aleatorio. Pensamos que la pareja IB se comporta de una forma típicamente aleatoria, con unos parámetros que están dados. Uno es la densidad, que es la probabilidad, y el epsilon que nos dice qué tan cerca de esta densidad estamos. Aquí tomamos un X que dice todos los elementos de X con grado pequeño, con grado no pequeño, sino en realidad esto quiere decir grado, esto que está aquí dice que es grado lejos de por B. Lejos, pero a la izquierda. Entonces, lo que tenemos aquí es, estamos dando un valor absoluto. Si aquí tenemos los grados de los vértices, digamos que aquí está D por el tamaño de B, lo que estamos haciendo es tomando un rango de longitud de epsilon. Entonces va una cosa, o sea, digamos, los grados de X, los grados de los vértices en X no tienen que ser típicamente pequeños, ¿verdad? O sea, si
Si D es un medio, si la densidad es un medio y epsilon es pequeño, entonces un vértice que tenga grado un cuarto de los vecinos, de los vértices de B, ya cae fuera de este parámetro, ¿verdad? O sea, no significa que sea típicamente pequeño, nos está hablando de lejanía. Nos está diciendo X es el conjunto de vértices con grados aquí. ¿Okay? Entonces, el hecho de que los grados sean pequeños quiere decir que no hay tantas aristas. El número de aristas está acotado lejos de la distancia usual, de la distancia de la probabilidad. Y eso nos lleva a una contradicción usando la densidad de la pareja X con el conjunto E. Ok. Entonces, lo que queremos decir es que casi todos los vértices de A, los grados están contenidos en este intervalo. Lo que vimos es que a la izquierda hay a lo sumo una fracción epsilon de esos vértices. Ahora nos hace falta hacer una prueba análoga cuando los grados son grandes. Entonces uno define de la misma forma. Si X' es el conjunto de los vértices en A, tal es que el grado de X es mayor estricto que la densidad menos epsilon por el tamaño de B, entonces el tamaño de X' es menor que epsilon por el tamaño de A, ya que la densidad entre X' y B es mayor estricta que de menos epsilon. Entonces no puede ser, y en caso contrario, si X fuera grande, la densidad debería estar cerca de D. Ok. Aquí hay una segunda propiedad que vamos a estar usando, aunque tal vez no con los parámetros de la propiedad en sí, y es más o menos lo que nos decía, lo que nos decía Kevin al inicio, que si uno toma un subconjunto X y un subconjunto Y, que sean grandes o no muy pequeños, entonces el grafo XY debería verse como el grafo AB. Entonces, si es un grafo aleatorio, inmenso con muchos vértices, entonces pueden pasar muchas cosas entre las aristas escogidas con probabilidad P, pero si uno toma subconjuntos que no sean muy pequeños, uno esperaría ver típicamente que pase lo mismo con X y Y, que las aristas estén cerca y que sigan siendo con comportamiento aleatorio. ¿Okay? Entonces la propiedad 2 nos va a decir lo siguiente: si A, B es epsilon regular y X es un subconjunto de A, Y es un subconjunto de B, no muy pequeños, entonces entonces X, Y es también una pareja regular. Voy a llamarle epsilon prima regular. Pues uno tiene una pareja, uno toma un subconjunto y le queda algo que sigue siendo regular. Le pongo un valor prima, ahorita podemos ser un poco más explícitos, para indicar, bueno, va a ser regular, pero no tenemos por qué esperar que sea el mismo epsilon. Entonces, tal vez la aproximación uno pierde un poco de datos, si no tiene información adicional de X y Y, pero el parámetro epsilon prima debería estar cerca del epsilon. Eso sí, dependiendo qué tan grande es el X y el Y como subconjuntos.
Ok. Entonces vamos a hacer la propiedad 2 formal. Voy a escribirlo otra vez aquí, sea epsilon mayor que 0. Entonces, epsilon está fijo, positivo. Si A, B es epsilon regular, y tomamos dos subconjuntos, X subconjunto de A, Y subconjunto de B, son tales que el tamaño de X es por lo menos alfa veces el tamaño de A, y el tamaño de Y es por lo menos alfa veces el tamaño de B. Entonces esto es una proporción, y aquí donde alfa va a ser mayor o igual que epsilon. No lo queremos muy pequeñito. En realidad, si es pequeñito, lo que va a pasar es que no hay mucha información. Son tales que el tamaño de X mayor o igual que el tamaño de A, de alfa veces el tamaño de A, el tamaño de Y es por lo menos alfa veces el tamaño de B. Entonces lo que esperamos es que la pareja, entonces, X, Y, es 2 epsilon sobre alfa regular con densidad entre D menos epsilon y D más epsilon. O sea, aquí este es el mismo de antes, D es la densidad de A y B. Entonces, lo que les decía antes es que esta propiedad, los parámetros no lo vamos a estar usando tanto, sino más que todo la idea. Entonces, este numerito que obtenemos, aquí no es tan importante, es un epsilon prima. Lo importante es el hecho de que si uno toma un subconjunto de este grafo que sea aleatorio, donde no tomamos poquitos vértices, el grafo también se va a ver como aleatorio. ¿Ok? Y es algo muy sencillo de verificar. ¿Qué significa que la pareja sea epsilon prima regular? Entonces este de aquí es el que es un epsilon prima. ¿Qué significa esto? Entonces, digamos que tenemos X', un subconjunto de X, y un Y', subconjunto de Y. Con el tamaño de X' va a ser mayor o igual que este epsilon prima. Entonces, vean esto de aquí. Lo que tenemos es que el tamaño de X es una proporción positiva del tamaño de A. Y el tamaño de X' es una proporción positiva del tamaño de X. Entonces eso nos dice que el tamaño de Y, perdón, el tamaño de X es una proporción positiva del tamaño de A. Entonces esto nos dice que el tamaño de X', que es mayor o igual que 2 epsilon sobre alfa, es, por X, es mayor o igual que 2 epsilon sobre alfa por alfa veces el tamaño de A. Entonces que este es 2 epsilon por el tamaño de A. En particular, este número es mayor o igual que epsilon el tamaño de A. Y lo mismo con Y'. Y' es mayor o igual que epsilon por el tamaño de A.
¿Ok? Entonces, la regularidad nos dice lo siguiente. La epsilon regularidad de la pareja A y B nos dice que la densidad de X' y Y' menos la densidad de A y B es a lo sumo epsilon. ¿Ok? Pero también, esto es, como ven, es epsilon regular. ¿Sí? Y también, como alfa había sido escogido, alfa es mayor que epsilon, entonces, si usamos epsilon regularidad, también podemos decir que la distancia entre X y Y, la densidad de X y Y, menos la densidad de A y B, que esto es menor o igual que epsilon. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos 0,1. Digamos que aquí está la densidad de A y B. Y sabemos que hay dos números en este intervalo con radio epsilon. Si juntamos estas dos, la desigualdad triangular nos va a decir que la distancia no puede ser más grande que 2 epsilon, ¿verdad? Entonces tenemos dos valores en algún lado. En el peor de los casos están en direcciones opuestas. Pero quiere decir que la distancia, en realidad me refiero a este numerito de aquí y a este numerito de aquí. Estas densidades están a una distancia menor que epsilon de D. Quiere decir que por desigualdad triangular la distancia entre las densidades de X y Y', X' y Y', con X y Y, es menor o igual que 2 epsilon. ¿Ok? Entonces están estos parámetros aquí. Un parámetro en realidad es epsilon sobre alfa y el otro es 2 epsilon. Aquí están combinados en uno solo. Y es porque este número es menor o igual que 2 epsilon sobre alfa. Y aquí es porque una cosa que podemos hacer es supongamos que alfa es a lo sumo 1. La propiedad es cierta cuando alfa es menor que 1, pero no dice nada. O sea, la propiedad de epsilon regularidad, aunque está definida para un real positivo, no tiene sentido si nos vamos fuera del 1. Igual estas propiedades son importantes, aun cuando están definidas, siguen siendo importantes para parámetros pequeños. Pero vean que habría vacuidad si tomamos un conjunto con tamaño mayor que un 100% de los vértices. Entonces, tendríamos esta fracción, al dividir entre alfa, tenemos un número más grande. ¿Okay? Bueno, como les decía, aquí está el parámetro y es sencillo de encontrar. Y simplemente lo escogimos para acotar este 2 epsilon. Por desigualdad triangular, y vamos a tener, en el peor de los casos, epsilon en direcciones contrarias. Y para poder decir que X' con cierto tamaño sería una fracción epsilon del tamaño de A. Bueno, estamos listos para ir enunciando el lema de regularidad.
Entonces este es realidad. Este es SMEDI. 1975. Y primero, digámoslo en forma informal. Para un parámetro epsilon fijo, todo grafo se puede estimar, puede usar la palabra aproximar, o de cierta forma descomponer. No es del todo correcto. Se puede aproximar o descomponer por parejas, por, aquí una palabra clave, una cantidad acotada de parejas epsilon regulares en su mayoría. ¿Okay? Entonces, bueno, que las parejas son epsilon regulares, quiere decir parejas que se ven de cierta forma aleatorias, pero también es importante el hecho de que sea una cantidad acotada. Y es importante que sea acotada porque nosotros estamos pensando, digamos, n muy grande, y si la cantidad de bloques que lo aproximan son fijos, entonces conforme la cantidad de vértices va para infinito, cada bloque también tiene tamaño suficientemente grande de vértices. Entonces lo que dice es que vamos a tener aquí un grafo G, y nosotros podemos escribir este grafo G como algo que se ve así. Entonces, donde cada pareja va a ser epsilon regular. Las densidades, eso sí, no nos dice nada, y pueden ser típicamente, de hecho, serían diferentes en las componentes. Pero entonces esperamos que sea como cada pareja, y esto lo podemos ver casi como un grafo. De hecho, luego lo vamos a ver como un grafo, que sería como un grafo completo, solo que hay no todas las aristas, en su mayoría van a ser, en su mayoría las parejas, o sea, con parejas estamos hablando de aristas de un grafo. La mayoría de estas parejas van a ser epsilon regulares, pero siempre puede haber una pareja que no sea epsilon regular. Eso sí puede pasar, pero no hay muchas. No hay muchas. Okay. Entonces, el lema nos dice lo siguiente. Lema de regularidad. Sea epsilon mayor que 0. Y este parámetro no va a ser tan importante para nosotros, pero vamos a tomar un m, un número natural. Entonces, lo que nos dice la regularidad es que existe una constante m
que es una constante que depende de estos dos parámetros. Epsilon es típicamente el más importante porque en muchos casos m, de hecho, va a venir en función de epsilon. Entonces, tal que si G es un grafo, o podemos decir para todo grafo, aquí no se pide nada sobre G. Entonces, los parámetros están fijos. Epsilon y m pequeño, nosotros se lo damos al teorema. El teorema nos devuelve esta m. Entonces tenemos ya estos tres valores. Y lo que viene a continuación aplica para cualquier grafo que usted me dé. Entonces, si G es un grafo, existe una partición de los vértices de G. Nosotros podemos agarrar V de G y esto de G se va a particionar en K más 1 conjuntos. Entonces uno va a empezar con 0 porque se va a comportar diferente. Se va a ir en K conjuntos, K más 1 conjuntos, donde K va a ser este número, va a estar acotado por M y va a ser menor o igual que el M pequeño. Típicamente la cuota superior es la importante. Entonces, vean que como el grafo G es cualquier grafo, diferentes grafos van a tener diferente partición. Y esta partición va a cumplir tres propiedades. Tal que, entonces en este enunciado vamos a pedirle que el tamaño de A sub 1 sea igual al tamaño de A sub 2, que va a ser igual al tamaño de A sub K. O sea, todos los conjuntos, excepto el primero, tienen el mismo tamaño. La segunda propiedad es que el conjunto 0, que va a ser una excepción, una especie de excepción, va a tener tamaño pequeño. Va a ser menor o igual que una proporción epsilon del total de vértices del grafo. Y lo más importante es que todas, salvo epsilon k cuadrado de las parejas AI a J, son epsilon regulares. Okay. Aquí como epsilon, ven que k cuadrado es el número total de parejas, ¿verdad? Realmente podríamos ponerle un 2 para decir k escojo 2, pero realmente no es importante porque el epsilon ya es pequeño y se traga el 2. Entonces lo que dice es casi todas las parejas son epsilon regulares. Hay una excepción que es una fracción epsilon, donde epsilon es un porcentaje muy pequeño de todas las parejas. Hay diferentes formas de enunciar el resultado, hay variaciones. Una de ellas nos dice que uno podría asumir que la sub 0 no existe. Una de ellas nos dice que podemos asumir que la sub 0 no existe, solo que eso modifica la propiedad 1, que dice que en vez de ser iguales, son casi iguales. Y casi iguales quiere decir, como el teorema de Turán, que la diferencia entre dos conjuntos es a lo sumo de 1. Entonces este es el lema de regularidad. El parámetro epsilon y el m están fijos. Tenemos una cota para la cantidad de, esta m acota la cantidad de partes en las que se va a descomponer el grafo, aunque también queremos que no sean muy pocas partes, entonces también está este m pequeño por debajo.
que los conjuntos todos tienen el mismo tamaño, básicamente, excepto este A sub 0, pero A sub 0 es una proporción menor al 1% o menor a cualquier porcentaje que me quieran dar de los vértices, entonces no va a cambiar mucho las cosas. Y que las parejas son epsilon regulares, excepto por algunas parejas, pero la mayoría son epsilon regulares. ¿Okay? Entonces, este resultado es súper loco porque, bueno, ¿cómo se le ocurrió a Semeridi hacer esto? Que se podía descomponer en grafos que parecían aleatorios, epsilon regulares. Y una vez que este resultado está establecido, una vez que tiene la afirmación, resulta que probarlo no es tan complicado. Lo complicado es imaginarse el resultado, pensar que fuera a ocurrir. La prueba de este lema no la vamos a hacer. Voy a ver si la dejo en la tarea, tal vez con algunas pistas o pidiendo los pasos. Pero se trata de particionar, hacer una partición en la que las parejas no son epsilon regulares, y si no son epsilon regulares, ir refinando la partición, partiendo los conjuntos en partes, para hacer más parejas epsilon regulares, un porcentaje mayor de epsilon regularidad. Lo que entra ahí es con un poco de convexidad, para ver que el proceso no solo para eventualmente, sino que sin importar la cantidad de vértices de G, la cantidad de particiones que obtenemos al final está acotada por M. Porque vean, es otro de aquí. La cantidad de vértices de G solo aparece aquí. Esta es la única instancia donde aparece la cantidad de vértices de G. Que básicamente nos dice, esos son vértices que no son tan importantes porque es una proporción muy pequeña de los vértices. Estamos deshaciéndonos de no muchos vértices. Todos los demás parámetros no involucran para nada la cantidad de vértices de G. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es ver por qué este resultado es útil. Bueno, realmente para ver por qué el resultado es útil necesitamos ir a la parte de las aplicaciones y mostrar algunos resultados con él. Pero antes necesitamos ver qué nos puede decir de este grafo. Entonces, veamos qué es lo que tenemos. Aquí vamos a tener un dibujo parecido al de arriba, que sería, tenemos K bloques y podemos pensarlo como un grafo. K bloques, estos nos van a generar un grafo. O sea, las parejas de bloques nos generan un grafo donde básicamente habría una arista si la pareja es epsilon regular. Entonces, lo que aquí dice es que el grafo de bloques tiene cerca de epsilon k cuadrado, perdón, de cerca de k escojo 2 aristas. K escojo 2 aristas. Y aquí la cantidad de vértices en cada grafo es n sobre k. Básicamente n sobre k. Hay que quitarle un epsilon por ahí. Donde n es la cantidad de vértices del grafo. Entonces tenemos que todos tienen el mismo tamaño. Y tenemos un grafo que es casi completo o proporcionalmente es muy completo, ¿verdad? O sea, puede haber unas parejas que no sean regulares, pero típicamente todas lo van a hacer. Ok.
Entonces, antes de poder aplicar el lema de regularidad, tenemos que saber qué pasa con este tipo de estructuras. ¿Qué pasa si en vez de hablar de epsilon regular, pensáramos que este fuera un grafo completo? Que se viera como así. ¿O qué nos dice que sea regular en vez de que tengamos todas las aristas? Ok. Entonces, primero necesitamos hacer una definición. Que básicamente vamos a inflar un vértice. Entonces, vamos a inflar un grafo. Entonces, sea H un grafo y M un número natural. Definimos HM. HM se va a tratar sobre inflar un grafo. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que aquí tenemos H. Entonces le vamos a hacer un procedimiento con un factor de M en el que vamos a agarrar este grafo y en vez de poner un vértice, vamos a poner M vértices. Pues digamos que este corresponde a 1, 2, 3 y 4. Entonces da un conjunto a 1. Un conjunto a 3. Un conjunto a 2. Y un conjunto, y esto no sé si era una A o un 4. Lo voy a escribir otra vez, un 4. Y un conjunto a 4. También M vértices. Entonces, se inflan los vértices como palomitas de maíz. De un vértice se generan M. Y queremos mantener la estructura del grafo que había aquí. Entonces hay una arista entre 1 y 2. Había una arista entre 3 y 2. Entre 1 y 4. Entre 4 y 3. Y entonces a la hora de inflarlos, esta arista que estaba se va a reemplazar por un grafo bipartito completo. Definimos el nombre que usamos es el blow up. TH por un factor M. Okay, aquí blow up viene de inflar, pero inflar o expandir. Lo que pasa es que en grafos expandir ya tiene otro sentido. Inflar se podría usar, pero no suena tampoco muy bien. Entonces nos vamos a quedar con la palabra blow up. Y tenemos un factor de M. Entonces, es el grafo que resulta al reemplazar cada vértice de H por M vértices y cada arista por un grafo bipartito completo. ¿Sí? Formalmente, el conjunto de vértices de HM, entonces, si el conjunto de vértices de H es igual a V1, V2 hasta Vn, entonces los vértices de
de el blow up de H es el conjunto donde unimos desde igual 1 hasta n un conjunto A sub i, donde los A sub i son disjuntos y cada uno tiene tamaño. Tiene m vértices, cada uno de tamaño m. Y las aristas de H corresponden a un grafo bipartito siempre y cuando haya una arista en el grafo original. Entonces, por ejemplo, entre la componente A1 y A2 no hay aristas, porque entre 1 y 2 no hay aristas en el grafo original. Entonces, este aquí sería nuestro H y este sería nuestro H por M. Con conjunto de aristas, entonces las aristas van a ser de la forma XY, tales que X está en A sub I, Y está en A sub J, siempre y cuando VI, VJ sea una arista de H. ¿Ok? Por ejemplo, un ejemplo adicional es que si H es el triángulo, y H2 sería, por ejemplo, reemplazar cada vértice por 2, y este sería un grafo bipartito completo. Este de aquí es un grafo bipartito completo. Este es un grafo bipartito completo. ¿Ok? Entonces, en cierto sentido, vean que esto se parece al blow up, ¿verdad? Tenemos bloques de vértices con el mismo tamaño. Esto parece ser como el resultado de hacer un blow up de un grafo H. Solo que hay un detalle. Las aristas, aunque uno las pone como ser proporciones grandes entre parejas, ser epsilon regular dice que hay una proporción grande de aristas, bueno, y con densidad positiva, por decirlo así, pues está lejos de ser un grafo bipartito. Entonces, vamos a definir una especie de blow up, pero usando densidad y regularidad, poniéndolos en mente. Entonces, vamos a definir. Digamos que tenemos dado H, un grafo. Vamos a tener un entero natural, M, que es el factor del blow up, pero vamos a considerar dos números reales y dos números reales delta y epsilon positivos. Típicamente pensamos en delta mayor que epsilon. Ahorita no recuerdo, no me parece que haya objeción para pedir que delta sea más grande que epsilon, aunque epsilon regularidad no dice mucho cuando la densidad es pequeña. Entonces usualmente vamos a tomar delta mayor que epsilon. Okay, entonces vamos a definir la familia. La familia
Entonces necesito una letra bonita, como así. G va a depender de H, el grafo base, M, el factor del blow up. Vamos a poner delta, que va a ser la densidad de las parejas, y epsilon, que va a tener que ver con la epsilon regularidad. Entonces esta es la familia de aquellos grafos que básicamente son los grafos en los que hacemos el blow up, pero en vez de pedir grafo bipartito completo, lo que pedimos es que la pareja sea epsilon regular, y que tenga densidad mínimo este numerito delta que le estamos dando. Entonces, como el conjunto de grafos, grafos G, entonces, tales que G va a ser un subgrafo del blow up de H, no va a tener aristas donde H no las tiene, donde el blow up no las tiene. La cantidad de vértices de G va a coincidir con la de H, HM. ¿Sí? Y para toda pareja IJ con VI, VJ siendo adyacentes en H, es decir, que en el blow up hay un grafo bipartito completo, la pareja ahí AJ es epsilon regular en G y con densidad mayor o igual que delta también en G. Aquí digo en G, cuando nosotros hablamos de epsilon regularidad y de densidades, usualmente hay un grafo fijo, igual que cuando hablamos del grado, de los vecindarios, es porque hay un grafo fijo, pero aquí hay dos grafos, ¿verdad? O incluso más, depende de cómo pensemos. Entonces, especificar que la epsilon regularidad la estamos dando en G. ¿Okay? Quiere decir que si tomamos este ejemplo, en vez de pedir que sea un grafo bipartito completo, aquí estaríamos dando un ejemplo de un G en esta familia. Si pedimos parámetros delta y epsilon, entonces aquí lo que decimos es esto tiene densidad por lo menos delta y es epsilon regular. Eso quiere decir que el lema de regularidad de Semeredi, salvo por el asunto de la densidad, porque el lema de regularidad no se mete para nada con la densidad, nos dice que básicamente nuestro grafo tiene una forma que se parece a la de esta definición. Entonces, si ustedes ven, esta definición está hecha para coincidir con el lema de regularidad. Que tenemos parejas, o sea, aristas de un grafo. Entonces podemos pensar estos bloques como esto que está aquí, lo podríamos pensar como un grafo. Bueno, aquí lo dijimos. Podemos pensarlo subgrafo de un blow up de algún otro grafo, donde las parejas van a ser epsilon regulares y la densidad luego la vamos a involucrar. No viene directa con el lema de regularidad, pero por ahí está una densidad. Realmente vamos a trabajar un poquito al revés. Y es que de Semeredi obtenemos un grafo R. Y en realidad lo que vamos a hacer es básicamente, vamos a encontrar
un H que esté contenido en R. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es algo así. Empezamos con Semeredi y nos da una partición. Y lo que nos da un grafo con las parejas epsilon regulares. Pero hay un parámetro delta que nos interesa. Nos interesa que las parejas tengan por lo menos 0.1 de las aristas totales en densidad. Entonces nosotros decimos, bueno, no es cierto que todas las parejas sean densas, pero vamos a quedarnos con algunas parejas densas. Nos vamos a quedar con unas parejas que son densas y obtenemos un subgrafo. Entonces tenemos este H está contenido en R. Y aquí luego lo que vamos a hacer es que G contiene un grafo de la familia que acabamos de definir. Delta y epsilon. Entonces, típicamente vamos a decir, bueno, hay un subgrafo de G que es parte, que está en esta familia. Y entonces, aprovechemos de alguna propiedad de esta familia. Entonces, lo que vamos a tener es un lema, que en español podría ser lema de inmersión. Vamos a vamos a conservar su nombre también porque es importante. Vamos a enunciarlo hoy en la versión simple. Es un lema, se conoce como el embedding lema. Entonces lo que nos dice es que, digamos que H es un grafo fijo, CH un grafo, y delta ya está dado. Entonces, podemos encontrar un epsilon pequeño, un epsilon que va a ser mayor que 0, va a depender de delta, y alguna constante grande, tal que si m es mayor o igual que h, y tomamos un grafo en esta familia, y g es un grafo en la familia anterior, entonces h está contenido en g. Entonces h está contenido en g. Es M mayor que M grande, ¿verdad? Sí, sí. Gracias. Vamos a luego hablar de una versión un poquito más fuerte que nos dice que no solo hay una copia de H, sino que debería haber muchas copias de H. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que dice este embedding lema? Bueno, lo que dice es que aquí ya no son grafos bipartitos completos, sino que hay cierta densidad que puede ser mayor que 0.1. Y si tomamos epsilon suficientemente pequeño, entonces yo puedo encontrar una copia del grafo original en esta estructura.
Aquí. Entonces, regresando a la aplicación de Semeredi, aquí decimos G contiene un grafo de aquí, para un parámetro delta y epsilon que van a depender de Semeredi y de cómo estemos escogiendo, de las propiedades del grafo. Y entonces esto, junto con el lema de abajo, nos diría que H está contenido en G. Me gustaría tal vez rápidamente, en la próxima clase vamos a regresar a esto, pero mencionar la primera aplicación que podemos ver, que es que se conoce como el Triangle Removal Lemma. Este lo probó Rusa junto con Semeredi. 976, justo un año, bueno, muy cercano después de probar el lema de regularidad. Y este resultado estuvo conjeturado por cierto tiempo y no se logró encontrar una prueba hasta después del lema de regularidad. Y una prueba sin lema de regularidad, o sea, una prueba usando inducción, se obtuvo por primera vez hace como 10 años. No recuerdo bien la fecha, pero imagínense que 25 años después es donde se obtiene la primera prueba elemental, por decirlo así. No estoy seguro si es completamente elemental, pero sin usar lema de regularidad. Y este resultado nos dice que, bueno, informalmente, nos dice que si no hay muchos triángulos, entonces se pueden destruir todos los triángulos removiendo no muchas aristas. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, hicimos pruebas con los grafos aleatorios que era, digamos que hay ciclos, quite una arista de cada ciclo. ¿Cuántos? Si hay cierta cantidad de ciclos, estamos quitando cierta cantidad de aristas, porque hay por lo menos una por ciclo. Y entonces dijimos, bueno, pero tal vez los ciclos se intersecan. Entonces tal vez removiendo una arista estamos quitando 100 ciclos y así nos ahorramos remover ciertas aristas. ¿Sí? Pero, y esto en general, este comportamiento se da, pero hay que llevar cierto control. Y este resultado pues nos da precisamente eso. Entonces lo que nos dice es, para todo epsilon mayor que 0, va a existir un delta, tal que si G tiene menos, a lo sumo, delta por n al cubo triángulos, entonces podemos remover epsilon n cuadrado aristas y destruir los triángulos. Y destruir los triángulos. ¿Ok? Entonces vean que delta y epsilon pueden ser pequeños, mayor que 0, pero el asunto es que aquí la cantidad de triángulos, una vez que los parámetros delta y epsilon están fijos,
es cúbica. Y aquí dice, no, podemos remover una fracción cuadrática de aristas. O sea, del total de n cuadrado entre 2 estamos removiendo un porcentaje de épsilon y ya nos quedamos en triángulos. ¿Y cuál es la idea? Usar la regularidad. Básicamente, el asunto está en que si nosotros escogemos un delta apropiado, si nosotros tenemos un triángulo donde las parejas son delta tensas y épsilon regulares, entonces hay muchos triángulos. ¿Por qué? Muy sencillo. Hay un porcentaje de tamaño 2 épsilon. No. Hay un porcentaje de tamaño épsilon de los que tienen pocas aristas a este conjunto. ¿Verdad? La apropiado 1 nos decía que un porcentaje épsilon tenía pocas aristas, vamos a nombrar los conjuntos, desde A hasta B, ¿verdad? Y hay otro épsilon aquí, tal que hay pocas aristas desde A hasta C. Entonces, si nos olvidamos de esos épsilon, bueno, claro, eso sí, el parámetro épsilon y delta están relacionados con el de arriba, los de arriba, pero no tienen que ser los mismos, no exactamente los mismos. Así que le voy a poner un epsilon prima de momento y un delta prima de regularidad. Entonces, si nos quedamos con este conjunto, quiere decir que cualquier vértice que usted agarre tiene bastantes vecinos aquí. Tiene al menos delta menos épsilon vecinos aquí y delta menos épsilon vecinos aquí. Entonces, vamos a contar los triángulos de esta forma. Tenemos un conjunto X que resulta de remover estos de acá. Entonces, vamos a tener un triángulo ABC y básicamente hay tamaño de A que pensemos que es un número, pensemos que todos tienen tamaño M de momento. Entonces, básicamente hay M por 1 menos 2 epsilon prima opciones para el A pequeño. Y una vez que uno escoge A, tiene dos conjuntos que son, definimos un conjunto B', que sería el vecindario de A en B, y un conjunto C', que sería la intersección del vecindario de A con C. Y el asunto es que cada uno de ellos tiene tamaño por lo menos B', tiene tamaño por lo menos delta prima menos épsilon por el tamaño de B, porque esta es la densidad en la fracción que estamos tomando. El épsilon también es prima. Y si pensamos que el épsilon es mucho más pequeño que el delta, este numerito de aquí sería mayor que epsilon prima por B. Y este de aquí sería mayor que epsilon prima por C. Bueno, recordando que cada uno de estos es M. ¿Ok? Y básicamente para hacer un triángulo nada necesitamos cuántas aristas hay entre el vecindario de estos dos conjuntos. Entonces, lo que nosotros sabemos es que el número de aristas de B' y C' es por lo menos por epsilon regularidad la densidad que nos dieron con una diferencia de epsilon multiplicado por el tamaño de los conjuntos A' y B', que es un epsilon prima cuadrado por M cuadrado. Entonces, básicamente, lo que esto dice es, hay epsilon prima, no, esta es la cantidad de opciones para la A. Entonces, lo que uno dice es, bueno, ¿cuántos triángulos hay? Hay muchos triángulos, hay M al cubo multiplicado por 1 menos 2 epsilon prima por epsilon prima cuadrado por delta menos epsilon.
Digamos, el embedding lemma, eso es lo que nos va a ir diciendo, que hay muchos triángulos. Si tenemos una tripleta epsilon regular, va a haber muchos triángulos. Entonces la idea es la siguiente: aplicar el lema de regularidad de Semeredi y ver que no puede haber una tripleta epsilon regular delta densa, porque si no debería haber muchos triángulos. Y entonces usar de alguna forma lo que significa hacer la partición de Semeredi para decir, bueno, no quitamos tantas aristas. Bueno, este resultado lo vamos a volver a ver en la próxima clase, así que no se preocupen